Hola, muy buenos días a todos. Pues estamos en una emisión más de Tantún Catún, El Tiempo de la Promesa. Nos acompañan Frank, Moy, Jenny, Jonathan. Muchas gracias por la invitación, por estar una vez más aquí compartiendo pues una variedad de temas que son relevantes. Y pues hoy vamos a darle lectura a un nuevo fragmento de los Chilames. Y bueno, pues buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va por allá? Muy, Jenny. Bien, por acá. Bien, ya ansiosos de leer. Y por acá por la zona, pues justo coincide que hoy empieza la fiesta aquí en la iglesia maya en Tulum. ¿Está en Tulum? Órale. Oye, ¿sigue funcionando entonces el templo maya de Tulum? ¿Cuál? El templo maya. El templo sí, sigue funcionando y bueno, ahorita tengo entendido que hay varios rituales ahí que van a suceder. Porque me enteré que querían hacer una gasolinera ahí en el templo. No creo, la verdad, porque la verdad es que sí tiene bastante presencia todavía. Okay. Pero pues, sí están llegando edificios. Hay un edificio ya gigante enfrente de habitaciones y todo, pero... Bien. Sí. Es imprescindible que los Cruzop sigan haciendo presencia ahí. Ya perdieron sus terrenos y sus templos en la zona de Mérida. Allá cuando fuimos, ¿te acuerdas, Jonathan? Creo que fue Vicente quien detectó que había un templo Cruzop abandonado por allá, cercano a Mérida, que tenían sus cosas por allá y lo dejaron y ni siquiera se acuerdan que estuvieron allá. Así son las cosas. Es necesario que luchen por mantener, porque Tulum es una plaza estratégica. Y también es fin de trecena, tengo entendido. Entonces, pues. Hoy es fin de trecena. Hoy es fin de trecena. Ok. Muy bien. 13 vientos. Perfecto. Compañeros, pues adelante lo que quieran comentar y comenzamos con nuestro primer segmento. El programa de hoy estará organizado primero lectura y comentario de los textos sagrados de Anáhuac y después un tema, no tantos como la vez pasada, un tema para ahondar un poquito más de trabajo comunitario o de todo esto que me has estado comentando, ¿okay? Sí, y de hecho, bueno, igual para dar un poco de contexto, en la sesión pasada hablamos sobre un texto pues que mostraba la percepción que se tenía en cierta época acerca de esta confrontación de ideologías que se dio en ese momento y que se sigue dando, que es un texto muy vigente y que habla justo de que el panorama, ¿no?, que se veía, pues era de imposición, era pues de una serie de transformaciones sociales que se vinieron dando. Y bueno, pues aquí ahorita vamos a seguir abordando como en esa misma idea, en ese mismo orden de ideas, pues otro fragmento que nos va a ir dando el relieve, ¿no? O sea, para ir entendiendo estos textos es necesario irlos pues relacionando con nuestra realidad actual y también ubicándolos muy precisamente. Creo que también hay un tema ahí con lo del, una cosa es el manuscrito y otra cosa es el documento fuente, ¿no? También hay una serie de detalles que hace falta platicar, pero bueno, pues empezamos con ya la que lo mencionas, déjame decirlo otra vez, porque es necesario que los compañeros entiendan esto. Estamos estudiando por ahora los textos sagrados mayas. Cuando terminemos esta serie, vamos a leer textos sagrados náhuatl. Si los mayas ya son complicados, imagínate los náhuatl. Pero bueno, los textos sagrados mayas se escribieron hace milenios. Ya varios investigadores han probado que porciones de lo que hoy conocemos como libros de Chilam Balam aparecen incluso en las estelas mayas, la época clásica y todo eso. De hecho, mi impresión es que son todavía anteriores, porque finalmente los mayas no inventaron las cuentas ni las profecías, ¿no? Creo que el núcleo de estos textos viene de la época olmeca. Ahora, han pasado por varias revisiones. Cada vez que ha habido grandes cambios en la historia de Anáhuac, esos textos se revisan, se actualizan y demás, porque recuerda que la clave de estos textos es la profecía y que la profecía se basa en el análisis de la historia. Mientras más ítems tú tienes, más veces ha caído la fecha, mejor entiendes cuál es el sentido de la profecía, cuál es su arquetipo. Entonces esto les obligaba a revisar los textos, lo cual está muy bien, porque a diferencia del texto bíblico o del texto musulmán o de los textos hindúes, que son planos, se quedaron congelados en una época histórica, los de Anáhuac siguieron evolucionando incluso hasta la colonia. Por lo tanto, no es sorpresa. ¿Estás hablando, Jenny?
Ok. No es una sorpresa que encontremos en los textos sagrados de Anáhuac descripciones de la invasión y destrucción de Anáhuac. La idea de que un libro sea sagrado no significa que tenga que ser antiguo o congelado. Alguien lo tiene que hacer en algún momento. Y ese alguien es el que lo actualiza, el que lo pone al alcance de la gente. La diferencia entonces del texto sagrado de Anáhuac con respecto a otros textos sagrados de la tierra es que está en constante evolución y seguirá en evolución mientras haya memoria de todo esto. Por eso es importante rescatar esos textos, porque dan la pauta de la evolución. Y sin evolución los organismos se mueren. No hay futuro para Anáhuac sino a través de sus textos sagrados. Ahora bien, en la colonia, ustedes se pueden imaginar que, y lo saben, que los sacerdotes españoles se dedicaron a quemar libros nativos, códices. Vicente, de hecho, un saludo, y acaba de pasar Vicente por un lugar, por un sitio allá en Yucatán, donde se hizo en 1562 una quema de códices. Se salvaron muchos que los escondieron y demás, pero esa quema fue simbólica. Representó miles de quemas que se hicieron, sobre todo en los primeros tiempos de la invasión, pero a lo largo de toda la colonia e incluso durante la primera parte de la independencia. Todavía hasta 1880, 90, los nativos se veían como un problema a exterminar. Entonces, los sacerdotes mayas, para evitar que se perdiera su literatura, la copiaron en libretas de papel europeo, pero en lengua maya. Y a veces con jeroglíficos mayas, otras veces con letras latinas. Se conserva un solo documento con jeroglíficos mayas, todo lo demás ya tiene letras latinas, lo cual es un acierto porque podemos leerlos. El que está en jeroglíficos mayas no sabemos lo que dicen, es el Chilán de Mena Brito. Ahora bien, al transcribirlos durante la colonia, escribieron lo mismo que les estaba pasando. Es decir, no solo el texto sagrado, sino también lo que estaba ocurriendo. Y el modo como ese texto lo estaba prediciendo y el modo como actuar con respecto a esa profecía. De hecho, los textos de Chilán Balán, las libretas que escribieron los chilames a partir de los textos sagrados de Anáhuac, fueron la base, fueron la fortaleza de las llamadas guerras de casta. La última se llamó Guerra de Casta, 1847 empezó, pero antes hubo en la zona maya por lo menos 20 grandes guerras, de las grandes, sin hablar de tantas escaramuzas pequeñas, contra el gobierno español. Te digo que cada una de estas 20 grandes guerras fue mayor en magnitud, en número de muertos, en violencia, que la guerra de independencia de México. Así, son las grandes guerras que ha habido en México, fueron las guerras de castas, y como escribieron por ahí las autoridades coloniales, los libros de Chilán Balán eran la clave de la resistencia de los nativos. Ahora bien, en este momento estamos trabajando con manuscritos mayas. Hay que distinguir un manuscrito de un libro en el sentido literario. ¿Ves? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la Biblia tenemos un libro que se llama Génesis, otro libro que se llama, no sé, San Mateo, lo que tú quieras. La Biblia contiene 70 libros. Cada uno de ellos es una unidad literaria. Pero cuando tú vas a buscar los manuscritos, te encuentras el manuscrito de Sinaí, los manuscritos de los muertos, los manuscritos de Nahamadi. Es decir, encuentras un montón de objetos físicos donde están escritos los libros literarios. Un manuscrito no es igual a un libro. Un manuscrito por lo general contiene varios libros. Por otro lado, un libro no es igual a un manuscrito. Es decir, puede que el manuscrito tenga un pedazo de un libro. Ahora mismo en los textos mayas tenemos, por ejemplo, varios libros que se han rescatado a medias, pero si aparecen nuevos manuscritos probablemente se puedan completar. Eso significa que los manuscritos que ya existen no tienen los libros completos. Así que me disculpan esta breve clase de literatura maya, pero es necesario para entender de qué vamos a hablar hoy. Los manuscritos en que yo me basé para este trabajo, de hecho les voy a leer porque son varios y se me va la memoria, ¿no? Yo me basé específicamente en los manuscritos de Chumayel, Xoquén, Cahua, Tizimín, Maní, Tusic, Chancá, Ixil, Nah, Oscucat, Tzipalché y Ritual de los Bacatos. Estos son diferentes manuscritos que contienen pedazos del texto sagrado maya. Cuando tú los unes, puedes ir reconstruyendo los textos. Hay textos que ya están completos, que se sabe porque, por ejemplo, tienen una estructura de profecías en catunes.
y empiezan, bueno, por Catón tal y terminan en tal. Sabemos que están completos. Hay otros que sabemos que están todavía en proceso. De manera que las comunidades que tienen manuscritos no tienen el libro sagrado maya, tienen un pedazo del libro sagrado maya. Si quieren recomponer todo su libro, no le queda más remedio que ponerse de acuerdo con las demás comunidades. El libro sagrado maya es, de hecho, el mejor pretexto para la unificación. Esa unificación que tanta falta hace porque justamente la colonia se basó en la división, en la quiebra, en la descomposición. Adelante. Bien, pues bienvenido, Vicente. Acá ya andamos iniciando con ese tema. Y pues empezamos ya con la lectura. ¿Quieres que...? Sí, creo que Vicente quería comentar algo, ¿no? Sí, saludos y un fuerte Sí. abrazo allá, Moy, Jenny, a Omey, Chinagua y los toltecas quienes nos escuchan. Pues también haciendo justamente alusión a este recorrido que tuvimos la oportunidad de hacer ahí con Moy, con Jenny, ¿no? Y también pues, ya ha explorado Omey, ¿no? Ya en las tierras sagradas del Mayab, la importancia nada más de ver el panorama en el cual se encuentra la cultura maya, y en este caso la religión, ¿no? Que cuenta la ideología. Y pues, como ahorita bien comentabas, Frank, de estos sitios como Chumayel, en donde, pues, ahora sí prácticamente se ha perdido la memoria, ¿no? Se sabe que hay un Chilam Balam, queda solo una casa de cultura ahí. Y pues en Maní es un pueblo mágico en donde también ese suceso de la quema y demás pasa prácticamente desapercibido. Y en las demás regiones, como en esa iglesia, en las inmediaciones de Mérida, que actualmente pues perdió su techo y se utiliza para la realización de conciertos y actividades culturales, en toda la península, ahora sí se ve el olvido, se ve cómo la invasión sigue causando estragos, ves cultos de todo tipo, desde mormones, evangélicos, bautistas, adventistas, de todo. Presbiterianos, me enteré que también entraron ya. Presbiterianos, o sea, casi hasta seguro que allí en Playa del Carmen está la iglesia maradoniana, pero es realmente importante, ¿no? Ver que los mayas están en un alto riesgo, las iglesias tradicionales son pocas, probablemente en el último reducto, ¿no? Que queda en este aspecto, pues son los 5 templos que tuvimos la oportunidad de recorrer con Moy, que también ha recorrido ¿Están Luis. dónde? Nos mencionan los pueblos. Chan Santa Cruz, ahí en Felipe Carrillo Puerto, Ujú. que sería donde pues, habló la cruz en este pozo. El otro, Tixcacal Guardia, el cual es un pueblo mágico porque puedes apreciar inclusive hasta estas fechas, pues así la construcción es antigua, no es como viajar en el tiempo ahí con ellos. Casi no hay construcciones como convencionales, ¿no? Que puedes encontrar en cualquier pueblo. Entonces, Tixcacal Guardia, también a Chancá, Veracruz, a Chumpón, que está en las inmediaciones de Tulum, y pues justamente Tulum, ¿no? En este sentido, y pues en el caso de Xoquem, donde justamente se dio un fenómeno muy interesante, y yo quiero ahora sí comentar ese suceso porque fue muy relevante, y esa también es como la intención de estar aquí con ustedes, que cuando hubo esta situación, este encuentro, ¿no? Con un recorrido donde tuvimos oportunidad de coincidir, pues prácticamente, pues quienes estamos aquí en este enlace, ¿no? Desde Chinagua, Luis, Jenny, Moy, y pues bueno, tú, Frank, en presencia por el trabajo que has realizado, y se nos dio oportunidad de hacer el registro fotográfico, pues realmente por la dinámica que se dio, dijimos, bueno, pues nos vemos en Xoquem, ¿no? Entonces llegamos a Xoquem y justamente al templo católico que está derrumbado, derruido, y está improvisado en el patio, unas láminas ahí para que la gente se pueda resguardar. Y cuando estábamos en un proceso, ¿no? de diálogo con el guardián de esta información,
afortunadamente, así se alinearon las estrellas, justamente cuando eso sucedió, Luis, Mo y Jenny pues, llegaron, a ellos como estaba muy clavado con este proceso, ¿no? De que pues se abrían las puertas después de 3 años de hacer pues bueno, esta solicitud, ¿no? Y este encuentro, a pesar de todo el contexto cultural, y cuando llegan ellos, se abre esa posibilidad y comenzó el registro fotográfico y mientras pues hubo un intercambio muy interesante en el cual pues ha abierto muchas puertas y realmente fue algo muy conmovedor que eso pues también va a formar parte de este tiempo de la promesa, ¿no? En ese sentido, por lo que justamente va a abrir estas puertas para el retorno de Kukulcán, de la serpiente emplumada, de este fenómeno que pues ha marcado a Náhuac más allá de las fronteras de México y de los estados y demás, es justamente lo que contienen estos libros, lo que justamente por lo que tanta gente dio su vida, por lo que tanta gente luchó, y la está dando también en este momento, ¿no? En el sentido de quienes resguardan, ya no conocen, ya no pueden leer, ¿no? Fue lo que vimos ahí con los mayas, que pues ahora sí compartiéndoles los libros, leyendo, pues no, o sea que habían casi como nosotros esos textos y esta es una gran oportunidad y te agradecemos mucho, Frank, y a ti, Luis, a Moni, a Jay, Chignawi y todas aquellas personas interesadas en que pues conozcamos esta información y pues sigamos en nuestra lucha, ¿no? Por que pues ahora sí en ese entorno de los mayas pues es complicado, pero bien lo decía con Natalio, con don Cornelio, con los dirigentes, ¿no? ¿Qué te hace maya? ¿Qué es lo que realmente te da esa unidad? ¿O qué te hace Anahuac? ¿O qué te hace Tolteca? Esas actitudes como se dan en Tlaxcala y otras regiones de división, pues fomentan que se pierda todo. Entonces, estos textos que vamos a ver y que nos estás compartiendo, pues lo que nos dicen en este contexto del siglo XXI es que vamos ahora sí, a universalizar o a difundir los mayas y que las personas que están en China, en Japón, en Rusia, Argentina, que sigan, que lean estos libros, pues van a encontrar esa esencia, lo que los verdaderos mayas, los itzaes, nos legaron y que no importa que seas maya de sangre o que si eres blanco, rojo, negro, no importa. Si nos fijamos en este sentido a estos textos, vamos a encontrar esa luz y va a ser posible este retorno. Muchas gracias. Claro. A mí me gustó mucho cuando el líder de los mayas, don Cornelio, me dijo, nosotros no somos un grupo étnico, nosotros somos un pueblo. Y así que cualquiera puede ser. Recuerdo que le pregunté, pero un chino también me dice, si un chino acepta las ideas mayas, es maya. Eso me parece brillante. Ahora bien, ya que mencionaste los santuarios, quiero decirte que como estoy percibiendo, no solo están esos 5 santuarios nucleares que quedan hoy, parece que Choquén también era un 6º santuario importante, hasta por lo menos hasta hace un siglo y medio. Pero el centro de todos esos santuarios radicó hasta 1704 en la ciudad de Tayasal. Y ese santuario central se llama Tizimínchac. No confundir con el pueblo de Tizimín, que está en la costa norte de Yucatán, sino ya en Tayasal, llegando casi tirando para Guatemala. Bueno, allá estaba el santuario principal Tizimínchac, que siguió impartiendo instrucciones justo hasta que comenzó la guerra de Carta. No desde la ciudad de Tayasal, sino desde un lugar en la selva, porque la ciudad de Tayasal fue ocupada por la colonia. Ese es un tema que quizás podamos hablar más adelante, porque en mi opinión ese santuario sigue vivo en algún lugar, pero restringido, sin acceso. Porque ya sabe que cuando hay acceso empieza a desaparecer las cosas. Hoy entonces estudiaremos un capítulo del libro de los profetas, contenido dentro del libro de Chilambalán. Así que el libro de Chilambalán tiene 15 libros internos, 15 unidades literarias. Una de ellas se llama el libro de los profetas. Y este libro explica cómo se fueron componiendo a inicios de todavía ni siquiera había colonia. En el momento que llegaban los españoles a la zona de Yucatán, ellos hicieron una revisión de sus textos y los reescribieron. Esto fue unos 20 años antes que lograran conquistar el país maya. Dice así:
Estas son las palabras del Dios verdadero a los sabios chilames. Cuando dice Dios verdadero se refiere a una Q. ¿Ok? Y también a Oslahuntiku, que es como le llamamos esto. Esta es la memoria de cómo descendió el libro del Divino 1 y el Divino 13. Las páginas sagradas con las palabras de los sacerdotes y profetas Chilam Balam, Chupan Nawat, el sacerdote Napuktum, el sacerdote Nahaupesh y el sacerdote Kawil Chel. Ellos estaban reunidos en la casa de Chilam Balam Nakom cuando entró la palabra divina a la casa del Chilam. Escribieron los consejos que escucharon y las parábolas que recibieron, pero no entendieron qué significaba las palabras que les dijeron. Les ruego que en atención a esto, al entendimiento, me interrumpan cuando lo consideren para explicar detalles, ¿no? Sí, Sí, aquí Frank. por ejemplo, ajá, vas Vicente, vas. Adelante. Tomé- Pues yo más bien nada más mencionar lo de Nahuatl, ¿no? Chupan Nahuatl. Era Sí. un sacerdote náhuatl que No, el apellido Náhuatl, que ellos pronuncian Náhuatl, se conservó. Hay mucha influencia náhuatl, no náhuatl, sino náhuatl, dentro del libro de Chilam, cientos de palabras y personajes completos que eran, de hecho se mencionan al menos más de 10 personajes históricos de origen náhuatl que tenían función dentro de las estructuras mayas. En esa época no estaban separados como ahora, eran un mismo pueblo. Sí. Y otra cosa que ya que interrumpe quiero mencionar, aquí se ven nombres propios de autores, personas históricas, con sus nombres y apellidos. Entonces, en respuesta a una persona que me escribió ayer que no se puede saber quiénes escribieron, claro que se puede saber quiénes escribieron estas cosas. Si las firmaron, ¿qué quiere decir? Están firmadas. Se sabe el año que se hicieron, se sabe quién las hizo y se sabe lo que dijeron. Hay mucho más testimonio de estos autores, de estos chilames, que de Homero o de Jesús, si viene al caso. Ajá, sí, Frank. Sí. Por ejemplo, llama mucho la atención esto que comentas, que no comprendieron lo que decían los textos, y hace mucha memoria justamente con lo que vimos al llevar los textos a las comunidades, porque se lo pasaban y le daban vueltas, le ponían de cabeza y no podían hacerlo, ¿no? Yo pienso que justamente esta parte de las lecturas pues nos da estos indicios, ¿no? Que son muy sutiles para reconocer justamente pues, el camino, ¿no? Que en este caso es justamente conocer los códigos, conocer los elementos que nos van a permitir adentrarnos, ¿no? Adelante, Moy. Sí, muy. A nosotros solo íbamos a hacer una observación sobre el Divino 1 y el Divino 13. Sí. Bueno, que aquí se escribe, ¿no? Kunapú, Divino 1, equivale a Nahuatl Centeot, Dios único, Divino Maíz. También se entiende Junap, unidad de medida, el mecanismo de los catunes. Pero también en el libro de Xoquén, en el Chilam de Xoquén, en el capítulo de la numeración maya, Pelil maya, aparece claramente, ¿no? También dice Jun, Junapú, 1, el divino 1, la ceiba de las 4 ramas, el 7º plano del cielo, la raíz, el 9º plano del inframundo, el principio, el que une la tierra y el cielo. El divino 13 dice que también es el 3, es la Santa Cruz de Piedra. Sí, es hoy la Santa Cruz de Piedra. Una cosa, ya que lo estás mencionando, Jenny, es importante que los compañeros sepan esto. Los mayas han ido adaptando sus creencias al lenguaje cristianizado moderno. Pero eso no significa que hayan perdido sus creencias. Es como nosotros que estamos hablando de estas cosas en español, que es una lengua cristiana. Pero eso no significa que seamos cristianos. Por lo tanto, hay que aprender a separar el símbolo que están usando los mayas de la creencia. Esto importa mucho porque, por ejemplo, los antropólogos suelen decir que es una puque, que es decir, se podría traducir así como Dios único. Es una importación cristiana. Es una tontería. Si tú lo traduces al maya, al náhuatl, se dice centeo. El centeo está pintado en los murales de Teotihuacán desde hace más de 1000 años. Entonces, salgamos de prejuicio, aprendamos a decodificar, démonos cuenta que los mayas, como cualquier otro pueblo, son hijos de su tiempo y están incorporando las cosas y las lenguas que ven. Vicente nos acaba de decir que empezaron a revolver este libro y no entendían la parte maya, tenían que leerlo en español. Entonces, por Dios, los tiempos cambian. Estamos luchando para recuperar una raíz y tenemos que hacerlo con herramientas modernas, porque de otro modo no se entendería nada. Imagina si yo me pongo a leer aquí, Utan, Ajal, Utuna, no estaría haciendo nada.
Bueno, sigo la lectura. He aquí por qué le llaman Chilam Balam, porque se tendía en su cama sin moverse ni incorporarse del sitio donde se echaba dentro de su casa. No tenía apariencia quien se alzaba, no se veía la apariencia, el rostro, el tamaño y la identidad de quien hablaba sobre su casa, como si se plantara a horcajadas sobre su casa. ¿Algún comentario? Mira, veo que Moisés se está riendo. No, pues es que está bueno leerlo, sobre todo como ahora que vamos empezando con esta serie de lecturas, porque explica quiénes eran estos chilames balames o por qué se les llamaba así, ¿no? Pero entonces, como decía adelante, atrás el texto, son sacerdotes, ¿no? Pero aquí narra como esta práctica que, que es, ¿no? O sea, es como, está hablándonos como de algo sobrenatural o como de un estado ritual de conciencia acrecentada al que llegaban estos sacerdotes a partir de técnicas o de un estado de ensueño que también es un estado de conciencia. A ver, vamos a decirlo de una manera que no se preste equívoco como hoy. Nada más natural que en náhuatl. Cuando aquí el verso habla de la casa del chilán, está hablando del cuerpo. Y lo dice claramente, primero se echaba en su cama y alguien estaba ahorcajada sobre su casa. Era un ensoñador. Los chilames eran ensoñadores. Ensoñaban la información y después lo que recordaban lo escribían. Y a través del ensueño tú puedes ir para atrás y para adelante en el tiempo y hacer otras 1000 cosas. Entonces, no debe extrañarnos que el resultado hayan sido profecías. Sí, realmente este verso nos dice que no podemos entender el libro sin tener en cuenta el factor nahuálico. Los mayas le llaman Huay, el factor nahuálico. Sigo leyendo. Cuando comenzó a hablar la voz, se reunieron los sacerdotes en la casa del Chilam. Pero cuando empezó a llegar la revelación de la palabra, ninguno de ellos entendió lo que les dijo. Así que la primera actitud fue de, no entiendo, ¿qué me están diciendo? Porque estaban hablándole de cosas inconcebibles para un anahuac. Iban a llegar gente del otro lado del mar y que iban a hacer esto y lo otro, que es inconcebible en ese momento. Cuando la voz les habló, cayeron de bruces y se dijeron, es el Dios verdadero, el gran Padre del cielo. Al oírlo, se postraron y pegaron sus rostros al suelo. Al escuchar la voz, se tendieron sobre sus mantos los profetas chilames. Manifestaron los grandes sacerdotes lo que entendieron cuando leyeron las páginas del libro de las 7 generaciones. Una observación, el nombre original de toda la colección de textos mayas es libro de las 7 generaciones. Hoy se le llama libro de Chilam Balam porque es el nombre que se conoce, ¿no? El nombre antropológico que se difundió. Pero los mayas antiguamente le llamaban libro de las 7 generaciones, a todo eso. Otra observación, fíjense cómo escucharon la voz y no entendieron lo que decía. Pues después abrieron el libro, empezaron a leer y entendieron. Es una retroalimentación. Voy a repetir este pedacito. Dice, cuando empezó a llegarles la revelación de la palabra, ninguno de ellos entendió lo que les dijo. Manifestaron los grandes sacerdotes lo que entendieron cuando leyeron las páginas del libro de las 7 generaciones. Así que estamos viendo una adaptación de un saber, de una información abstracta que llega directamente del infinito a través de un proceso nahuálico a un proceso cultural. Ese es el dilema de todo el que practica las técnicas nahuálicas en la actualidad. Poder traducir lo que no tiene forma, lo que es infinito, lo que es eterno, lo que no tiene características propias, al conocimiento cultural que nos hace falta hoy. Omen, te veo muy callado. Sí, a mí me resonó lo de las 7 generaciones con Chicomostoc. No sé si, obviamente son números. Mira, todavía hoy nosotros en Occidente le llamamos a la genealogía el árbol genealógico. Esta idea del libro de la ceiba, por ejemplo, o el árbol de Tamoanchan, se refiere a las generaciones. Las generaciones reciben en el proceso de generación náhuatl el nombre de Chicomosto. Es la montaña que está abajo. Son las cuevas de la montaña. La montaña se llama Culhuacán, que quiere decir generación. Y eso está abajo. En Aztlán, o en Aztla, que es un nombre propio. Ahora, los mayas tenían exactamente la misma idea, solo que lo decían en maya. Todo eso se asentó en un libro que llamaron libro de las
7 generaciones. El 7 no es porque sean literalmente 7 generaciones. 7 significa el número, el sello, el modelo de la arquitectura cósmica. Ya sabes que se tienen 13 planos celestes, son 7 niveles con 13 escalones. Entonces ese es el sello. Libro de 7 generaciones quiere decir libro de la eternidad. Sigue diciendo, y aquí van a ver cómo desglosa los nombres de algunos de los libros que hay dentro de ese. Lo contaron los sacerdotes a los oficiales mayas, pasándose el libro entre sí durante 3 días. El primero de los sacerdotes que leyó, el señor Chupán Nahuatl, leyó el libro de la Ceiba. Luego leyeron el sacerdote Chen, el sacerdote Napuntún y Nahaupech. Estaba tendido el libro de las 7 generaciones en el gran altar donde se reclinaban y rezaban el sacerdote Pech y el sacerdote Cabuche. El gran reclinatorio del gran altar donde se ponían a orar. Está viendo que le da entonces a todo el documento el nombre del libro de las 7 generaciones y leyeron específicamente uno de sus contenidos llamado el libro de la Ceiba. ¿Ves? El libro de la Ceiba, ¿de qué trata? De las profecías de la llegada de los cristianos. Y a mí me impresiona el modo tan intelectual y detallado como quedó la información. Y una segunda cosa que me impresiona es el modo como se desconoce esto en la actualidad. Y también mencionar cómo hacen referencia a que están reclinados, a que están, o sea, una disposición física de acomodar el cuerpo, que es diferente. Sí, en ese oratorio, así, por supuesto, sabes que eran ejercicios, no eran ritos. Ajá. Y pues entraba en determinados estados de sueño. Pero bueno, eran personas dedicadas a eso, era el sueño o de vigilia. No necesitaban dormirse literalmente para alcanzar el estado porque dominaba su psiquis. Pero está hablando específicamente de un oratorio que en ese momento era central. Dice, esta es la interpretación de los sacerdotes, la predicación de los grandes sacerdotes y sabios, la palabra profética de los sacerdotes Chilán Balán y Chupán Nahuatl, los augurios de los 13 ajaus. Los 13 ajaus, para los compañeros, ajau es el nombre calendárico de la profecía. Y hay 13 profecías en los textos mayas. Y aquí está hablando de los augurios de los 13 ajaus, es decir, de las 13 profecías. El llamado Chupán era el guardián del gran libro donde se manifiesta cómo vienen y caen las cargas de los catunes, de los ciclos. Según lo expone el libro de los ajaus, dentro del libro de las 7 generaciones. Cuando sale el nuevo ajau que baja del cielo, cuando es cortado su gobierno y cae derribado a tierra. La idea es, el ciclo en realidad nace en el cielo, nace en el arquetipo. Y cuando se derriba, se materializa. Y después es un lapso de tiempo. Así que el calendario no es solo lapsos de tiempo materiales, sino un arquetipo que se está materializando. Esa es la clave de la profecía. ¿Sí, Moy? ¿Jenny? Sí, igual en ese sentido. Entonces, bueno, no sé si está bien lo que entiendo, pero es como el procedimiento que siguieron una vez que escucharon esta voz, por decirlo de alguna forma, una vez que entraron en este estado donde no entendían, fueron primero al libro de la Ceiba, ¿no? Que es este libro como de historia de la genealogía, que sería como revisar el tipo, ¿no? De la profecía, como revisar qué es lo que ya ha pasado, ¿no? Y luego cuando se refiere al libro de los ajaus, entonces ahí están revisando el antitipo, ¿no? Como el arquetipo, ¿no? Sí. Que son los sellos que pone cada ajau en cada uno de los 3 sellos que tiene. Y entonces es así como empiezan, pues es como el procedimiento que están haciendo lo que según entiendo, es el procedimiento que los chilames están haciendo para hacer la profecía que vamos a leer, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas ese detalle, porque luego se me pasa, pero había un procedimiento, era una tecnología que tenía 3 elementos, tú los has mencionado, el arquetipo, el tipo y el antitipo. El arquetipo es, ¿qué significa esa fecha? El tipo es, ¿qué pasó en recurrencias anteriores de esa fecha? Es decir, ¿cómo puedo agarrar modelo? Y el antitipo, anti quiere decir a después, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué estoy profetizando? Fíjese cómo. Entonces, la fecha me pone una idea general, pero la tengo que aplicar históricamente. A ver,
que estas profecías nos están hablando de un alto grado de conciencia histórica. Esto no tiene nada que ver con que un ser mágico viene y porque me da la gana va a pasar esto y te lo digo a ti porque eres mi profeta. No, no tiene nada que ver con eso. Es un estudio estadístico de la historia para hacer predicciones. Así es la religión, o era la religión, o son las creencias de análisis. Muy diferente de todo lo que nos han dicho. Vic, ¿sí? Sí, fíjate que en este sentido, cuando leí por primera vez justamente estos fragmentos, ahí me remitió mucho a este elemento que se puede encontrar en la pirámide de Chichén Itzá, que también nos tocó ver ahí como un fenómeno muy interesante que se dio cuando visitamos el museo de Chichén Itzá. Recuerdo que en este museo nuevo hay justamente una réplica de cómo es el interior donde se encuentra el trono rojo y el Chilam Balam, o en este caso Sí. el tendido, que en juego simbólico, o sea, el Chilam, el tendido, y el Balam, el trono, el jaguar, ¿no? Entonces Sí. me acuerdo mucho en ese aspecto como, pues, en este caso voy, ¿no? Y se quedaron ahí pues contemplando, y el guardia, ¿no? Se acercó, y dijo, bueno, ¿y qué hace, no? También Omey, ¿no? En ese aspecto, es que no pueden hacer nada aquí, o sea, y me remite también, por ejemplo, en El Salvador, en la iglesia. Oye, pero espérate, no te entendí. Ustedes estaban frente a esos objetos y ¿qué pasó? ¿Qué dijo Sí, el pues guardia? y son réplicas, ¿no? O sea, Sí. el tamaño original. Entonces, pues en lo que estábamos sacando las fotos, pues se sentaron enfrente. Pues igual si quieren contarles, porque a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Sí, sí, pues estábamos muy, Jenny. Bueno, primero ustedes se fueron a postrar enfrente de un Chilam Balam y se quedaron viendo porque tenía los ojos estaban como bien ubicados, o sea, tenía Sí. una referencia interesante, ¿no? Fácil, sí. Quedártele viéndolo. Ajá. Entonces llegó Moy y me dijo, oye, pues ve a esa pieza y vela a ver qué sucede, ¿no? A ver tú qué opinas. Y fui y me senté enfrente de la pieza y se acercó un guardia y me dijo, oye, no puedes hacer eso aquí. Se Le asustó. digo, sí, 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 sí. Me dice, no puedes hacer nada de ritos ni nada El de... guardia por un salario, ¿no? Porque dame las cosas. Y por supuesto, Ajá. es cristiano. Y se asusta si ve a alguien diferente. Esa es la Sí, no, pena. pero también nos dijo que era como parte de su protocolo, o sea, que ya lo tienen El como... asustado es un estado que tiene ese Sí, protocolo. más bien, sí, sí, sí. Y pues Pero sí, el hombre trabaja para eso. Sí. sí. Oye, Vicente, tú nos ibas a hablar más de El Salvador, creo que estabas hablando. Sí, justamente en el templo que tienen ahí en una ciudad que fundó justamente Seacatl, ¿no? Y están renovando, donde tienen su templo, también en la parte superior está ese trono, ¿no? Entonces, es donde hacen justamente sus lecturas, ¿no? Entonces remite en ese contexto que, pues obvio, quedó como una relación en ese entorno ritual que permitía justamente hacer esa vinculación, ¿no? Y nos decían que en ese sentido, yo cuando ingresé ahí, también me decían, no, es que aquí es donde hacemos, ahora sí, como la recapitulación de los ancestros y los rituales, pedimos la lluvia, etcétera, y pues digo, como a pesar de la persecución y todo, pues, en algunos lugares pues, se sigue todavía practicando, ¿no? También en ese sentido. ¿Ibas a decir algo, Jenny? Sí, De lo ¿iban a de lo hablar? que... Sí, creo que sí. Solo iba a decir que Ah, de eso que pasó en el museo, que lo que hicimos en realidad también fue sentarnos en una postura de Kinam, que es una práctica física, pues, se psicofísica. va a dar un infarto al pobre guardia. Y entrar en meditación, ¿no? O sea, hacer silencio y ver la pieza, porque la pieza daba un efecto visual muy interesante. Claro. Sí. Entonces, el guardia lo que dijo fue que no podíamos estar Sí. rezando o haciendo... Oye, quiero que me escuchas, puedes hacer lo que quieras con tu patrimonio, menos dañar. ¿Ok? Es tu patrimonio, es tuyo, no es de los políticos. Seguimos, pues. Entonces comenzaron a leer en el libro de los Ajaú las profecías del 8º año del Catún 13 Ajaú. Escucharon el consejo los sacerdotes y comprendieron que habrían de venir de regreso los extranjeros españoles. Aquí, por supuesto, hay una digresión. Los sacerdotes estaban leyendo esto antes que llegaron los españoles. No sabían que se llamaban españoles. El texto original dice los extranjeros. Pero el copista ya en la colonia pone los extranjeros españoles para que se entienda de qué están hablando, ¿no?
Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta en estos libros. Es una base original con varias capas de copias. Si tú piensas que la última capa de copias representa el original, vas a entrar en una contradicción. Sigue diciendo, después que leyeron el gran libro, comenzaron a proclamar, en verdad, en ese año se concertarán, pero no podrán imponer sus demandas de pagos y tributos. El año es, dice, el 8º año del Catún 13 Ajau. Jenny, yo no veo la letra pequeña, si tú puedes leer la nota que hay ahí. Sí, dice 1527, cuando Francisco Montejo inició la invasión del país maya. Así es, 8º año del Catún 13 Ajau. Efectivamente, en 1527 llegó Montejo. Sigue diciendo, así lo manifestaron y dijeron los sacerdotes y profetas, mientras leían en las páginas cómo se desenrolla la estera. La estera quiere decir el calendario, los ciclos de los infinitos catunes, cuando exhortaron a los principales y a los guerreros. Aquí aprovecho para decirles que los mayas todavía hoy le llaman al calendario estera, ¿okay? Porque la estera es un trenzado de fibras que se cruzan así mismo en calendario. Ciclos que van para acá y ciclos que van para acá, y sus intersecciones van formando las sucesivas fechas. 3 años antes del día en que regresaron los extranjeros, llegó por segunda vez la palabra de Dios a los profetas. Les dijo, ya está llegando el diablo a combatiros. Poco después que amanezca el 7º del 13, saldréis a combatir, pues llegará la palabra de los demonios. Les quiero decir que literalmente se usan palabras mayas que significan diablo y demonios. Es decir, los anahuacas no es que creyeran en la existencia de seres sobrenaturales malignos, pero sí tenían términos literarios para expresar, para personificar las malas acciones. Entonces, cuando hablan de Jisin, el pecador, no están hablando de un pecador, sino en general todos los pecadores. Eso se traduce al español, lo más parecido es diablo. Pero siempre hay que hacer la observación porque no es el mismo diablo de los cristianos. ¿Okay? Otra observación. En el maya actual, sí es diablo. Digo, en el maya actual, el Quisin sí es como el diablo. Bueno, claro. Se fue adaptando ya al pensamiento cristiano, pero como se decía antiguamente, no era que fuera el diablo moderno, sino el diablo de Anáhuac. Es la personificación de los pecados. La otra cosa importante que deben tener en cuenta aquí es falso aquello que estaban esperando que regresara Quetzalcóatl en la figura de Cortés. Los textos dicen claramente, va a venir el demonio, va a venir el diablo. Esta historia de que si lo confundieron con Quetzalcóatl, es una historia colonial, es una historia que crearon los españoles para justificar el despojo. Hay que salirse de esa. A ver, la realidad quedó descrita en los textos de las víctimas, no de los victimarios. Así como vamos a ver lo que realmente pasó. Y estos textos en ningún momento dicen que Hernán Cortés fuera Quetzalcóatl. ¿Ibas a comentar algo, Vicente? Sí. Sí, Frank, por ejemplo, en este término de extranjero me llamó la atención. Pues sí, es Zul, me parece, en maya. Zul, que es el señor propiamente. Mira, porque me llama la atención cuando en el libro llaman acerca de la llegada justamente de los nahuas, ¿no? O sea, como en este aspecto, pues es un genérico, ¿no? Que no implica, ahora sí, determinada sectarización, por así decirlo, ¿no? En maya, como en las demás lenguas de Anáhuac, hay dos modos de decir extranjero. Uno es un extranjero de lengua, aunque sea del mismo país, aunque sea tu vecino, pero si habla otra lengua es extranjero de lengua. Y otro es que viene de otro lado, aunque hable tu misma lengua. Ese es extranjero de tierra. A los extranjeros de tierra le llamaban Zul, que quiere decir señor, en un sentido respetable, porque en esa época eran muy hospitalarios. Si alguien venía de lejos, lo primero que hacía era darle hospedaje y demás. No como ahora, que la xenofobia se ha ido comiendo a México. Pero por eso le llamaron a los europeos los Zules. Ahí ven la nobleza. Es decir, no es que le llamaran con un nombre despectivo. Es decir, tú eres el demonio, pero te sigo respetando como persona. Incluso le dieron de comer y de todo. Luego, a ver, aprovecho para decirles que la xenofobia es importación europea. Los xenófobos dentro del grupo de la tradición trabajan para el enemigo y hay que denunciarlos. Son traidores a la causa. Sigo diciendo, 3 años antes que llegara el día en que regresaron los extranjeros, llegó por segunda vez la palabra de Dios a los profetas. Les dijo, ya está llegando el diablo a combatiros. Poco después que amanezca el 7º del 13.
y aquí pongo una nota. Si tú me ayudas a leerla, Jenny o Moy. Séptimo del 13. Dice, modo sintético de exponer la fecha, séptimo año del 13º Catún 13 Ajao de la serie K20, correspondiente a 1527. Así es decir, es una fecha concreta, tampoco hay que volvérselo como estos números mayas, ¿no? Dice, poco después que amanezca el séptimo del 13, saldréis a combatir, pues llegará la palabra de los demonios. 7 muertes se llama el obispo del diablo. En Mérida están sus consejeros. Ya esto es una nota del copista. En Mérida están sus consejeros. Pero el rey 7 muertes está al otro extremo del inframundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque en la concesión Anahuaca, el lado de allá de la tierra, las antípodas es el inframundo. Y puesto que los cristianos venían del lado de allá, eran los demonios del inframundo. Observen cómo se conjugó la cosmovisión ancestral con los hechos geográficos, los hechos históricos, porque casualmente vinieron del otro lado del mar los cristianos. De modo que esto estaba muy integrado, muy empastado en la cosmovisión de los mayas coloniales y de todos los anahuacas. Todos consideraban que si vienes de allá, vienes del inframundo, y si vienes del inframundo, eres el portador de la voz del demonio. ¿Alguna observación? Acá donde menciona el octavo año bueno, el séptimo, perdón, del 13. Bueno, a mí me sorprende cómo pudieron saber con tanta precisión que iba a ser el séptimo año de ese Catún, o sea, de lo que se escribió antes, ¿no? Sí, mira, te voy a decir algo, lo que yo pienso. Las profecías más originales son más genéricas en las fechas. Cuando ves tanta precisión como el año exacto y eso, es más probable que sea reconstrucción de Chilames inmediatamente después de ocurrido el hecho. No se trata de algo mágico. Tú puedes hacer una predicción estadística, pero llegar al año específico, oye, o al día específico, ya eso requiere retroalimentación histórica. Así que, recuerda, son varias capas de lectura. Uno como lector tiene el deber de codificarlas. Pero que anunciaron de manera aproximada cuando iban a venir, eso es un hecho. Porque ya desde 7 años antes que apareciera Cortés, se le estaban anunciando a Moctezuma. Sabían que iba a pasar. También hay otra cosa que debes tener en cuenta. Los anahuacas continentales tenían presencia en las islas. Y las islas fueron invadidas desde como 30 años antes de llegar a México. Eso también tienes que tenerlo presente. Ahora sigo diciendo, por esto se angustiarán los hijos cuando vengan los extranjeros, dijo el chilano, porque impondrán en este lugar el gobierno del diablo. A continuación, comenzaron a leer en las páginas del libro cuántos días faltaban para que se anunciara y se viera la llegada de la carga de las culpas por la voluntad y el enfado del Señor único del cielo, el Señor único de la tierra. Mencionaron las cargas y explicaron lo que, bueno, una nota. Cuando carga, en el lenguaje profético, carga significa el contenido de una fecha. Está cargado con tales y más cuales cosas. Así que ellos mencionaron las cargas de las fechas. Mencionaron las cargas y explicaron lo que encerraba la carga, la futura sobrecarga y la medida. Es lo que nos acaba de mencionar Moy. Es decir, el arquetipo, el tipo y el antitipo. Esto, por supuesto, los mayas lo decían, lo describieron con sus propias palabras. A ver si les leo aquí. Las palabras son kush, piculte y pisante. Esos son los 3 conceptos básicos para entender la profecía. Les repito, mencionaron las cargas y explicaron lo que encerraban la carga, la futura sobrecarga y la medida del martirio que vendría sobre las hijas y los hijos del Itzá. Otra observación, en esa época todos los mayas se llamaban Itzáes porque su capital era Chichén Itzá. Después, cuando la capital se trasladó a Mayapán, empezaron a llamarse mayas. Y perdón, en este sentido, cuando habla aquí del enfado, de que venían por culpa del enfado del Señor único del cielo, en la nota menciona pues que se asoció como con la culpa, como percibieron la invasión como un castigo por el abandono del culto ancestral. Sí. Y o sea, como que nos habla de que un momento antes que llegaran los españoles ya había una decadencia cultural, ¿no? Sí, había decadencia, había pugna entre nahuas y mayas, entre itzáes y mayas, que en esa época eran 2 estados diferentes, y había en general un decaimiento del culto de la serpiente plumada. Eso fue lo que les explicó a ellos
por qué llegaron los europeos. Lo interpretaron como un castigo por decaimiento. Al margen de que había que pelear, había que rechazarlo y todo lo que tú quieras, pero fueron honestos, dijeron, ¿sabes qué? No estamos bien, aquí hay problemas. Es una de las cosas que tenemos que aprender de la historia. La historia está ahí para no repetir los errores. Es absurdo idealizar el pasado Anahuac. No fue un paraíso, hubo de todo. Si hubiera sido un paraíso no habría caído nunca. Entonces, qué buena observación que has hecho. Cuando llegaron los españoles, el primer sentimiento de los nativos fue estamos pagando culpas, pero eso no significa que tengamos que bajar la cabeza. Hay que luchar, y así lo dice aquí. Sigo leyendo. Bueno, mencionaron las cargas y explicaron lo que cerraba la carga, la futura sobrecarga y la medida del martirio que vendría sobre las hijas y los hijos de Elisa, que consumiría sus espíritus y su buena vida y todo el sufrimiento que les asaltaría y se establecería para todos. Chupan Nahuatl se llama quien explicó el orden del mundo, junto con el sacerdote Chil, Nahaopesh, el señor Napoctún y Chilam Balan Nacón. Esta es la historia y estos los sacerdotes que comprendieron el orden del mundo y de los catunes en el primer año del catún 13 Ajau. El 13 Ajau se carga en Mayapa. Hasta aquí la lectura del primer capítulo del libro de los profetas. Si tienen algo más, adelante. Este es el año 1520, entonces lo está fechando que lo escribieron Sí, en su última recurrencia. En su última recurrencia. Siempre tiene que ver que eso ocurrió tantos años antes y antes y antes, y así llegas hasta el inicio del calendario. En cada recurrencia, recuerda, se afinaba la comprensión a partir del estudio de la recurrencia anterior. Ese es teóricamente más o menos el funcionamiento. En la práctica, por supuesto, que el Quilán tenía también voluntad propia para interpretar esto o lo otro. Yo me imagino que había, de hecho, escuelas de intérpretes. Y es este sistema como de capas o copias que van haciendo, ¿no? Porque el que mencionas, en el que van entonces tomando como parte del texto original y además los textos que ya pasaron se mencionaron o no se mencionaron se integran, ¿no? Que es un poco como el manuscrito de Shoken, como la versión del 93, ¿no? Que también es un compendio de libros. Exacto. Ciertas actualizaciones, ¿no? Lo viste de manera viva. Tú, de hecho, participaste en ese asunto. Lo bueno de esta literatura sagrada es que es viva. Y por lo tanto, nosotros con esto que estamos haciendo ahora, seguimos construyendo. Así, es una cosa impresionante. Muy diferente de los libros mágicos de las religiones del viejo mundo, que te caen por la cabeza con lo que digan y tú no puedes opinar porque la verdad la tiene el libro. No, hombre, la verdad no está en un libro, la verdad está en los hechos. Está en los hechos que se acumulan en la historia. Esa es la realidad. Los libros son reflejos de los hechos. ¿Cómo vas a adorar un libro? Así que para nosotros este es un libro sagrado porque nos ayuda a sacralizar la vida, no porque tenga un origen sobrenatural. Y también es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Al final. No, es arquetipo, tipo histórico y antitipo profético. Es más o menos la traducción de esos tres conceptos. No es exacta, pero es más o menos la traducción. ¿Ves? En el lenguaje filosófico se le llama tipo a lo que pasó, a lo que te dejó un modelo. Y antitipo a lo que se supone que va a pasar a partir de ese modelo. Claro, pero que el lenguaje filosófico occidental no es tan preciso como el maya, ¿no? Ajá, justo a lo que me refería. Sería como un proceso dialéctico de la historia, sí, ¿no? Un estudio dialéctico de la historia. Hay elementos de dialéctica ahí, pero no lo traduzcas mecánicamente. No lo traduzcas mecánicamente. Hay un proceso dialéctico que tiene que ver no con la lectura que hacemos, sino con nuestra actitud una vez que conocemos esa lectura. Claro. Ahí es cuando uno de los sintetiza las contradicciones y da un salto de orden o te quedas atrapado en las contradicciones. Claro. Nosotros estamos ahora en un proceso dialéctico, en un proceso de, sabes que todo esto está muy bien, pero hay que seguirle. El Anáhuac histórico fue el prólogo de lo que queremos que pase. Eso es dialéctica. Sí. Y también otra pregunta, Gukupkimi es lo mismo que Mictlantecutli. Sí. Kimi. Kimi es Mictlantecutli y aparece también, es uno de los protagonistas del Popol Vuh. Que ya le llaman el Señor 7. Sí. Porque si tienes una cosmogonía de planos y el 7 es el sello, de noche, ¿dónde está el 7? Es decir,
es un sistema redondo, es un sistema cerrado. Y el 7 lo mismo está abajo que arriba. Todo depende de dónde estés tú en un momento dado. Entonces, los que vienen de allá del inconsciente, los poderes del inframundo, se llaman 7 también, divino 7. Pero en sus efectos prácticos le llamaban Kisin el demonio, el pecador. Ok. Porque también se relaciona con los Tzitzimit, son 7. Sí, sí. Por cierto, te iba a escribir algo sobre eso, porque además ese 7 es un mecanismo calendárico. Ajá. Pero eso lo platicaremos en su momento. Entonces, sí, estos 7 signos que has visto son como decir los 20 signos de la veintena para la veintena. Bueno, estos 7 para un mecanismo muy específico. Sí, pero mejor no platiquemos ahora de la sensibilidad, porque ese es un tema teológico, esotérico, bastante complejo. Eso merece ya un programa. Oye, Frank, sí, Sí. es que, bueno, justo ahorita que estabas dando la descripción de este libro, recordaba cómo a este libro que robaron ahí en Choquem, decían que estaba vivo. Y, o sea, al darle esta descripción, es la razón por la que está vivo, y por eso se le montan ahí estos mitos de que sangra y o sea, todo lo que ha costado, ¿no? Pero sí está vivo porque justamente va detallando las cosas, pero también se va renovando, no es un libro muerto que ya. Es como un organismo. Sigue viviendo, sigue cambiándose a sí mismo, sigue produciendo. Dentro de unas normas, porque tampoco vas a escribir cualquier cosa y pretender que eso es un texto sagrado. Dentro de unas normas. Y esas normas quedan muy claramente marcadas en el mismo texto, pero es como un organismo. Y eso es lo que significa, qué bueno que lo mencionas, eso es lo que significa el mito de que los libros sagrados de los mayas no solo en Choquén, en otras partes también lo dicen, este es un libro vivo que tenemos ahí. El libro es un ser vivo, es lo que quieren decir. Pero fíjate cómo se ha ido perdiendo la comprensión de lo que significa esa metáfora. Porque si lo tienes encerrado bajo llave en un santuario, no le sacas copias, no lo reproduces ni nada, la verdad que es un ser que ya está tirando a muerto, ¿no? Entonces, es necesario darles vida otra vez. El otro asunto que quiero decir para los compañeros que nos escuchan es que sí había un manuscrito grandote en Choquén y se perdió hace más o menos 130 años. Tengo la impresión de que ese todavía está ahí cerca de Choquén en algún pueblo. Lo que pasa es que los moradores son bien, digamos, celosos con lo que tienen y no lo entienden, no lo leen ni nada, pero no lo quieren dar a conocer, no quieren que se les tome una foto. Y bueno, terminan pudriéndose en un cajón o vendiéndose a cualquier turista que pase, ¿no? Entonces sí, es una tragedia lo que está pasando con el patrimonio. Vicente, ¿tú ibas a platicar? Sí. Sí, en torno a, por ejemplo, ese libro de Choquem, fue en 1943 cuando se le vio por última vez en Valladolid. y en Valladolid, sí, ahí tienen dos bibliotecas, una de ellas está pues prácticamente en el zócalo de la ciudad de Valladolid, es pequeña, pero por ahí tienen un par de libros que hablan un poquito acerca de esa historia. Y tienen también estas otras profecías que digo, nos volaron la cabeza, ¿no? Cuando preguntamos justamente acerca de este suceso de Choquem, cómo se había caído la selva, ¿no? Y entonces, es muy curioso ahí, Chignaui, también recordarás con esta chica que nos llevó justamente para ir hacia Choquem. Nos decía, bueno, es que ya sabía que se iba a caer la ceiba, y bueno, ya que tuvimos oportunidad de hacer el recorrido allí en el campo, o sea, llamó la atención, ¿no? Que justamente ahí rumbo a lo que es el Teatro Vivo de Choquem, donde se realizan estas actividades culturales, pues bueno, a un costado de donde se sumió la ceiba está el cenote y justamente tiene una inclinación así. Entonces eso también se remite en el libro y pues la ceiba prácticamente está aquí en cenote y la ceiba gigante estaba acá. Entonces es una cavidad enorme. Llamó la atención que ese día que, bueno, habíamos hecho como entrega, ¿no? Y también hablado acerca de pues esas esta situación, ¿no? Nos decían, pues hace 3 semanas o un mes,
iban a hablar acerca de cuál era el significado del hundimiento de esa ceiba, ¿no? Y entonces, en el recorrido de exploración ahí por las bibliotecas, nos decían en la otra biblioteca de Valladolid, dice, justamente, dice, pues aquí tenemos alguna información, dice, pero un libro, dice, es justamente para leerse, para compartirse, para que la gente, pues conozca, ¿no? Y aprenda de su historia, de sus orígenes, y nos decían, pues bueno, esa ceiba que se cayó era parte de la profecía. Ahora se va a hundir una ¿Era parte de iglesia qué? de la profecía, de las Bien, profecías que tiene ese libro gigante que sí. sagraba. Entonces decían que se iba a hundir en la ceiba, ya pasó, ahora están esperando que se hunda una iglesia sobre sí misma. Esta nos dijeron el nombre de la iglesia, ¿verdad, Jonathan? ¿Te acuerdas? Ahora me sorprende eso. Y va a ser también, Y para entonces, como se hunda la iglesia, ¿qué va a pasar? Bernardino. No, será de vieja, ¿no? Oye, fíjate que la ceiba para la cosmovisión de Anáhuac, simbólicamente, quiere decir la columna que sostiene el cielo. Y el cielo es el orden donde vivimos. Es esta realidad. Esta realidad está sostenida por una columna central, que es la ceiba del centro del pueblo, ¿no? El libro de Chilambalán habla del hundimiento de la ceiba. Dice, ustedes habrán leído, Moy, supongo que tú recuerdes, que se voltearán las ceibas al centro del mundo. Las ceibas de las 4 esquinas se voltearán al centro del mundo. Está usando una palabra que también se puede traducir, se hundirán en el centro del mundo. Sí. A mí me llama mucho la atención cómo la ceiba central, la que sostenía el mundo de los moradores de Choquén, se hundió y no dejó ni una ramita afuera. Se hundió en el inframundo. Si ellos están atentos, van a entender la lección. Si no, va a ser simplemente un algo que se cayó, ¿no? Pero yo les sugiero que mejor estén atentos. Sí, también en ese sentido, lo que está en el entorno del libro, o sea, eso del que el libro sangra, es justamente que quien lo leía estaba en este proceso, pues, de ritual y se hacía perforaciones para honrar, ahora sí, hacer esa lectura, ¿no? Y como nos decían allá en Tixcacal, guardia, ¿no? Dice, bueno, pues es que ya falleció Aniceto Maitún, queda ahora sí su sucesor, pero, o sea, dice, no como que se rompió, se fue con Aniceto esta parte de leerlo, y ahora justamente con estas lecturas y con lo que va a venir también posteriormente, yo creo que esa vida, ese libro que cobra vida, es lo que nos ha tocado percibir al estar con las comunidades, ¿no? Ver a esas personas que por mayores, que ni pueden ver, por ejemplo, ya hasta ahora, ¿no? Van a encontrar esos lentes, esas gafas, por justamente ese entusiasmo, por lo que les despierta el reconocer sus orígenes. Y es un fenómeno muy interesante porque lo que ellos están por descubrir, que ahorita están leyendo allá en sus hamacas y en donde estén, pues también lo estamos haciendo aquí, ¿no? Porque parte de esos orígenes, pues también es nuestra, o sea, es nuestra esencia, es como nuestra forma de ser, porque ahí nos estamos reconociendo esa historia que, como dices, no es porque uno nazca y sea de la generación y tenga el brazo, la línea sanguínea, sino porque es eso que nos mantiene aquí, que mantiene a los toltecas allá conectadas y conectados, pues por justamente ir a lo profundo como esa ceiba, ¿no? No hay linaje de sangre en el pensamiento nahuatl, lo que hay merecimiento, más igualístico, más igualó, como dicen los mayas, somos más iguales porque merecemos. Se acabó la cuestión del linaje de sangre. Y merecimiento, ¿cómo se demuestra? Con acciones concretas. Aprende una lengua nativa de náhuatl, pues se están perdiendo. Aprende calendario, lee los textos sagrados de náhuatl, si puedes participar en su traducción, si puedes participar en su difusión. Eso es merecimiento. Es vergonzoso que los mayas de hoy no puedan leer sus textos sagrados porque ningún gobierno ni ninguna institución cultural del país se ha ocupado de enviárselos. Pues nosotros estamos aquí tratando de hacer eso. Tenemos un mínimo recurso, apenas le hemos podido enviar 100 y pico de libros, pero vamos a seguir hasta donde se pueda. Si alguien quiere interrumpirlo, tendrá que medirse con un movimiento.
Voy. Comentar que allá nos contaban, ¿no? Que, bueno, don Cornelio, pero también varias personas mayores nos decían que la última vez que se leyó el libro en público fue hace más de 60 años, ¿no? 60 y tantos años. Y ellos decían que, bueno, también varias personas nos comentaron como que sería muy importante o muy, todo un suceso que alguien pudiera ir a leerlo otra vez, ¿no? O sea, que alguien pudiera leerlo porque ya no hay quien lo pueda leer en maya. Y aquí están ustedes. Tengo entendido que ustedes están dispuestos, ¿no? A eso. Pero también lo que yo quería decir es o sea, que ahora con estas traducciones, pues también está ya, o sea, ya lo pueden leer, ¿no? Estas personas que están buscando a alguien alguien que lo pueda leer, o sea, ya está traducido, ¿no? Y entonces ahí está para que se pueda volver a leer de forma pública. O sea, también en ese sentido, ¿no? De que según lo que nos cuentan, el libro está hecho para leerse, ¿no? Para leerse en público, entonces no tiene sentido mantenerlo secuestrado. Claro, es absurdo. De hecho, están fallándole a su propio libro porque el libro dice, léeme. Y a mí me da mucho gusto que ustedes estén incorporando eso, pero fíjate, Jenny, es penoso que tengan que leerlo en español para que los mayas lo entiendan, cuando conservamos el texto maya. Y es penoso que tengan que hacerlo ustedes que no son mayas. Entonces, la lucha va mucho más allá del libro, son otras cosas que hacer. Una de las luchas que hay que hacer es la lengua, la recuperación de la lengua. Justamente el libro permite entrar de la lengua, por eso yo lo puse en 2 columnas. Recuerden una cosa, la columna que puse en maya es una transliteración fonética de lo que dice la fuente, no es un criterio fonético. Es decir, si la fuente omite una vocal, omite lo que sea, yo también lo omito, porque si tú viertes cada una de las letras que escribí a su forma colonial, vas a recuperar el texto de la fuente tal cual. ¿Ves? Pero sí es necesario en las clases de maya adquirir un criterio fonético. Estoy viendo que hay por allá varios intentos de hacerlo, pero se están metiendo en el tema de que mientras más puntitos, más palitos, más casitas le pongo, entonces más... No es así. La clave de una lengua es su sencillez, que todo el mundo la puede leer, que todo el mundo la entienda y que además la puedas escribir con lo que tienes en la máquina y que no tenga que buscarte un signo especial para poder representar la lengua. Esa es la clave de la supervivencia. Se los digo por si un día quieren entrarle al tema de la lengua, el libro de Chilam Balam les va a permitir. Por ejemplo, ¿cómo pueden hacer esto? Leen un texto sin pena, como puedan, leen un texto en maya. Se van a reír de ustedes, pero lo hacen 10 veces y ya lo van a estar haciendo bien. Lo leen primero en maya y después en español. Y a ver, ¿qué recuerdas de esto que te suena ahora? ¿Qué significa esta palabra? Si le dicen, oye, ¿por qué tú traduces esta palabra así? No, recuerda que han pasado siglos. Tenemos que leer los diccionarios de hace 5 siglos, no los de ahora. ¿Por qué ahora esta palabra significa otra cosa? ¿Cuál ha sido la deriva? Es decir, es un proceso de educación. Qué privilegio poder estar en este trabajo. Sí. Y es que, bueno, yo pienso que también es importante sí leerlo en maya, o sea, en este ejercicio que intentamos hacer de leerlo en la iglesia, por lo menos de la cruz parlante, es importante leerlo en la parte en maya, porque más o menos una de cada 5 palabras la ubican los mayas, ¿no? O sea, sigue siendo... ¿Una de cada 5? Más o menos sí. Sí se parece la lengua, la verdad es que sí identifican, solo que también es cansado, bueno, las veces que yo lo he leído frente a los mayas, es cansado como para ellos estar parando, tengo que estarles repitiendo y preguntando, ¿y esta palabra qué significa ahora? Así como claro. Entonces, no sé, como de alguna forma habremos de idear una forma en la que se van a dar pero que les permita escuchar qué palabras aún les hacen sentido, ¿no? A ver, ustedes han estudiado el arte de comunicar, de expresarse. Mi sugerencia, no se detengan con cada palabra que no entiendan, porque entonces no va a poder ni leer. Yo pensé que era una de 2, pero si es una de 5, imagínate. No, lean el texto completo, después el verso en maya, y si hay una palabra que vale la pena, entonces le hacemos énfasis, ¿no? Pero poco a poco la misma. Mira, el tema de ellos es recordar. Pero cuando eran niños todos escucharon una lengua muchísimo más elevada que la que tienen ahora. Es un asunto de recordar. A los viejitos hay que darle chance de recordar cómo hablaban sus abuelos. Y no es deteniéndote a cada palabra, sino leyendo una y otra vez, leen los textos y poco a poco. Eso yo lo vi en las comunidades náhuatl.
Sí, se conserva muchísimo más de lo que piensan. Solo es dar chance de que recuerden. Omen, andas muy callado tú, ¿eh? Tú eres conductor de programa. Oye, me quedé pensando en lo de las ceibas, justo recorriendo con Moy y con Jenny allá en Tulum. Tú vas al monte y las ceibas literalmente están desgajadas de sus raíces y están volteadas por todos los bulldozers y por todas las construcciones que se están haciendo y por lo de la infraestructura que se está construyendo, que ya se está, de hecho el tramo 5 ya está, creo que también hecho, ¿no? En esa parte justamente de esa zona. Entonces, es una profecía que se está cumpliendo y lo de Shoken es solamente como la cereza de toda esta dinámica, porque las ceibas desde hace ya pues varios años están volteando y están saliéndose las raíces. No puedes ir al monte y ver literal ahí las raíces. Y de hecho, una vez caminando por el monte nos encontramos una raíz con forma de cruz, ¿no? Y la pusimos ahí. Y también justo la relación que hay con la cruz, ¿no? Con la celebración de la Santa Cruz, que sacamos igual algunas fotos. En las construcciones están las tres cruces, ¿no? Pegadas, los albañiles, la gente de la construcción normalmente son mayas, que inclusive vienen de otros estados de Tabasco, de Chiapas, inclusive de ahí de la zona maya, y que son los que están construyendo esa infraestructura para los extranjeros, ¿no? O sea, los extranjeros es un turismo principalmente para extranjeros, ¿no? Ni siquiera nacionales, ¿no? Porque me está afectando eso que dices un montón. Me está afectando un montón. Esperemos que el sacrificio de naturaleza que se está haciendo también le sirva a los mayas. Y no a los mayas de hoy, sino a las raíces mayas. Es decir, que sirva para difundir todo esto. Sabes que hay que aprovechar las cosas como esta. En lo personal pienso que es necesario hacer trenes y muchas otras cosas. Está muy abandonada la península. Es necesario y siempre va a haber un sacrificio de naturaleza. Hay que minimizar el costo. Pero no puede evitar un cierto sacrificio. Pero el problema no está ahí. El problema está en que no aprovechemos ese sacrificio. Exacto. Que se pierda esa sangre, esa savia. Porque tú sabes cuántos animales han perdido su hábitat. Tú sabes cuántos flujos migratorios se han quebrado. Pasa un tren y los animales se van a kilómetros del susto. Es decir, siempre hay un costo. Esperemos que ese costo no sea pérdida total. Que los mayas puedan usar eso para algo, o por lo menos nosotros que usemos esa herramienta para difundir el texto maya. Si se difunde el texto maya a través del tren, el tren quedó justificado. De otro modo va a ser difícil explicar por qué un tren que pasa por el territorio maya es para uso turístico. El turismo no viene a apoyar las raíces. Exacto. Y al contrario, muchas veces el turismo, más bien esa idea de turismo depredador, ¿no? Que ya se instauró acá en muchas playas, ¿no? En muchos lugares, es nada más eso. Inclusive son rutas, se abren rutas para traficar un montón de cosas que no vale la pena aquí mencionar, son temas más complicados, pero para allá va ese tema y nosotros, ¿qué hacemos, no? Frente a ese contexto, hay que aprovechar lo que estamos. Exactamente. Aprovechar el tren. Es decir, ¿en cuántas estaciones, cuántos pueblos hay cercanos? ¿Qué se puede hacer a lo largo de esta ruta? Hacer que ese tren brille y que no sea simplemente una acción del gobierno de México en medio del Mayab, ¿no? Sino aprovechar lo que se tiene a mano. En lo personal, yo lo veo, te voy a decir, positivo en el fondo. Porque ¿cuál es la opción? Que vivan en la selva. Oye, ya estamos en el siglo XXI. Si no logran entrar a Internet, no logran entrar a movimiento, si no logran viajar, se van a perder como civilización. Así que es asunto de usar la herramienta y ojalá que se minimice el daño a la naturaleza. Ojalá, porque lo que se pierde hoy ya no se recupera mañana, en ese sentido. Exacto. Sí. Oye, esto ha sido tremendo hoy. Me ha gustado mucho este programa. ¿Tienen ustedes algo más que añadir? Sí, nada más para igual leí yo en algún comentario. Sí, exacto. Los que están aquí con nosotros: Aranjuez Huichoc, Tlatoni de Monte, Jorge Alberto Sotomayor, Teresita Gutiérrez, Rubén Aragón. ¿Dónde puedo encontrar los textos que están leyendo? Bueno, puedes entrar a iglesiamaya.com para el texto virtual, y en el perfil de Amazon, perfil de autor de Frank Díaz, puedes ¿Qué te parece, John, si ponemos un enlace aquí en las preguntas, aquí donde estén, no sé dónde están haciendo esa pregunta, pero por el medio que sea, ponemos un enlace
tanto de la lectura gratuita que está en la página de los mayas como los libros que está vendiendo Amazon. Sí, estos textos que está vendiendo Amazon contienen la totalidad de las profecías mayas que se conservan y se venden en 3 formatos con 3 costos. Obviamente, más no te puedo decir porque yo no sé que lo venden. Sí, ahí te pegamos los links para que lo puedas ver. Bueno, y todos los que anden ya sea por YouTube o por acá de Facebook o por donde nos encuentren, tenemos los canales activos también. Saludos a Juan Figueros. Gracias por compartir el conocimiento de Anáhuac. Rubén Alba Almaceda también anda por acá. Saludos a Frank y a todos los presentes. ¿Cómo esas profecías sobre la llegada de los extranjeros entre los Itzáes se relacionan con las que se tuvieron antes en las Antillas y cómo matizan las ideas de quienes aseguran que esas profecías no son más que inventos de los extranjeros para justificar la fatalidad de su llegada y posterior dominio de los nativos? Está bien. Mira, tu segunda pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién pregunta esto? Rubén Balmaceda. Rubén Balmaceda. Rubén, bueno, tú lo sabes mejor que yo, porque tú te dedicas a la antropología. A ver, ahí están en los museos los manuscritos. El que quiera verlo, que lo vaya a ver. Si el que quiera decir que esos son creaciones modernas de la nueva era, pues que lo siga diciendo. Mira, cada cual que haga lo que quiera con su vida, ¿no? La cultura es una guerra. Hay que luchar por tener cultura. Eso sí les voy a decir. Los incultos no hicieron historia. Van a desaparecer como el polvo. Quedan los que hicieron algo útil. Ahora, sobre tu primera pregunta, en las Antillas hubo un movimiento nativo de allá que se llamaba, te voy a decir su nombre original, Maquetaulie Guayaba. El padre Cobo lo tradujo como Maquetauri Guayaba, porque usó la fonética del arahuaco. Pero el movimiento original se llamaba Maquetaulie Guayaba, que quiere decir la hermandad o la fraternidad del signo natal o del tonal. Vaya, ¿ves? Guayaba quiere decir en maya signo natal. Y Maquetaulie es artículo la fraternidad o la corporación o la orden, si tú quieres. El hecho de que esa gente anduvieran por allá por las Antillas con un nombre maya es normal, finalmente estaban ahí a unos kilómetros, ¿no? Esa gente son referidas en los libros de Chilam Balam, dentro de algunas profecías, sobre todo en el libro de Saúl, vienen estas profecías. Acuérdate que las Antillas quedaban al este, el este quedaba arriba, así que cuando tú ves en las profecías referencias a van a venir de arriba, es que vienen del este. Y si vienen de abajo es del oeste. Ya sabes, izquierda, derecha es norte, sur. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Mi posición, lo que yo pienso, pero sin más argumentos, estas ideas proféticas estaban presentes en todo el Caribe y estaban presentes, de hecho, hasta la zona de los Grandes Lagos, por lo menos en los Estados Unidos. Prueba de ello es un disco que acaban de descubrir por allá con los signos del calendario de Anáhuac en un orden y de una forma especial que están aludiendo a una profecía de Quinto Sol. Es decir, el que lo hizo y el que lo usaba sabían de qué se trataba. Y hasta el sur me imagino que llegaban por lo menos hasta Colombia. En Colombia todavía hay conteo vigesimal, y donde hay conteo vigesimal estas ideas entraban muy fácilmente, ¿no? Las ideas calendáricas. Entonces, una respuesta a tu pregunta, queda mucho por descubrir. Las circunstancias históricas no han querido que se haga investigación arqueológica real en el Caribe. El Caribe se sabe que fue zona de tránsito desde hace por lo menos 12.000 años, desde los constructores de mounts que pasaban por el centro de Estados Unidos, pasaban por el Caribe para llegar a México por la forma por el clima de esa época, ¿no? Debe haber muchísimas cosas por allá. Descubrieron algo ahí bajo el mar que, si es cierto, es una cosa sensacional, pero falta investigación. Por ahora no puedo adelantarte más. Sí te puedo decir qué podemos hacer con el Caribe. El día que haya un poco más de estabilidad social, introducir estas ideas para despertar una conciencia de raíz que le haga el frente a todo este bombardeo de ideología europea que ha destruido Cuba, y a todo este bombardeo norteamericano que está destruyendo Santo Domingo y Borinque. Necesitamos recuperar una raíz. Esta raíz no es racial, esta raíz es ideológica.
Esta raíz quedó expresada en los textos sagrados de Anáhuac. Y esa es nuestra lucha. Y Oye, yo estoy también, agotado, ¿eh? Así es. sí, también ya para ir terminando, también Paulo Franz anda por acá, Diego Cruz, también Mauricio Folk, José Cruz, Carla desde el fin del mundo, Lucas Rodríguez, Gaby Escobedo, Mujer Lechosa, con bienestar también, gracias por compartir tan noble labor, comenta Leonardo Ibáñez, Sofía Giovanna, estoy feliz de haberlos encontrado y de ver cómo van formando a todos los que estamos interesados en estas verdades, que en lo personal me va ayudando a que yo pueda cambiar mi vida, mi sentir, mi paso por este tiempo. Comenta también Sofía Giovanna, admiro cómo Branga al defender esas traducciones dice que solo quien sabe la lengua puede hablar de lo verdadero y lo auténtico de los libros y es la única forma de justificar la autenticidad de los mismos. Y respondiendo a esto, Rampam, maestra también ya de náhuatl, comenta, no hay más vía que estudiar esas lenguas clásicas, ojalá más gente se sume y bueno, Permíteme, Rampan lo sabe muy bien porque justamente está dando clases de náhuatl. Ya tú te diste cuenta que la lengua es una clave. No puedes entender realmente el náhuatl si no le entras a las sutilezas, a la poesía, a las metáforas que hay dentro de la lengua. La lengua es más sincera que la historia. La historia te la pueden falsificar, pero ¿sabes qué? La lengua recoge los hechos. Y ahí están los hechos. Por eso, en el estudio de Aragua, más importante incluso que los cronistas y todo lo que pudieron decir, son las lenguas que quedan. Y por eso es tan importante que no se pierdan. Es un patrimonio invaluable. Cuando se pierdan, van a mirar para atrás nuestros descendientes y van a decir, qué clase de bárbaros que dejaron perder ese patrimonio, ¿no? Estamos en posición de hacerlo y gracias a ti que estás en esa lucha. Sí decía Chignahui. Sí, también enlazado a esto, Cuistlitlacatl, que está allá en Guatemala, Frank, ¿qué consejo puede dar a las personas interesadas en aprender lenguas clásicas de Anáhuac? Bueno, que recurran a gramáticas y diccionarios antiguos. Modernamente se han hecho algunos muy buenos. Por ejemplo, para el náhuatl, la UNAM publicó un diccionario maravilloso, que se llama Gran Diccionario Náhuatl. Está online porque es que eso no hay manera de publicarlo, es demasiado extenso. Publicarlo en papel, quiero decir. Ahora, lean textos antiguos, textos clásicos. Afortunadamente se conservan en varias lenguas de Anáhuac, incluyendo, no sé, otomí, náhuatl, yucateco, quiché, cachiquel, zapoteca, mixteca. Es decir, se pueden reconstruir las fases clásicas de esas lenguas por lo menos. Si van a leer a informantes modernos, tengan en cuenta que en 500 años las lenguas de Anáhuac han perdido más que el español en 1000 años. Así hace una depredación constante. Entonces no podemos tomar el estado actual de las lenguas como una fotografía de lo que había hace 500 años. Por eso es que son necesarias las fuentes. Esos son los consejos que les puedo dar por ahora. Busquen un buen profesor, alguien que sepa, que entienda las fuentes. No se queden con lo que diga el profesor, verifiquen por ustedes mismos. Exacto, sí. Y ya Sí. para cerrar también la última, porque ya se nos fue el tiempo. Itzel Casio comenta, por favor guarden los en vivos para poder consultar más tarde. Y bueno, pues claro que se quedan arriba. De hecho, también los subimos a YouTube. En YouTube, por ejemplo, se crea una lista de reproducción. Entonces, si buscan Tantún Catún, van a encontrar toda la serie de programas de Tantún Catún. Por ejemplo, también lo mismo pasa con el programa del Sabatino, el Nickanash. Si ponen en Nickanash y van a la lista de reproducción, ahí están todos. Entonces también, si siguen en Facebook también hay esa opción de verlos, la pestaña de videos en vivo. Entonces solamente es cuestión de que le den clic ahí y ahí aparecen todos las transmisiones que hemos hecho y pueden hacer su consulta y verlo en cualquier momento. Si es que se les pasó el verlo en vivo, todo se queda arriba
Entonces también la intención justamente de este programa es que puedan estudiar, repasar, si quieren, si no lo quieren leer directamente y lo quieren escuchar, solamente le regresan al minuto al que se regresó y pues así justamente también escuchar las explicaciones, y pues tengan todo, el acceso a esta serie de videos y estos textos claramente, ¿no? Oye, Chinawi, te hago una pregunta. ¿Habría alguna posibilidad de, con esos programas modernos que hay, de poner a leer los textos sagrados a una voz de esas, bueno, ponerlos en lectura? Porque para quienes no tienen dificultad de leer y demás, por ejemplo, a mí me da trabajo leer ahí. Si yo lo pudiera escuchar, sería mejor para mí, con una voz bonita de esas que hay ahora de IA. Si Sí, eso fuera posible, estaría muy bien. Sí. sí, tenemos esa obligación y nos falta regresar a, a poder hacerlo, pero sí, la idea justamente es esa, que todos los textos Puedan leer. estén en audio para que solamente les den a reproducir y los puedan estar escuchando. Entonces, bueno, esa es una opción. También la otra que tenemos pendiente es que puedan entrar a una página donde se estén leyendo constantemente Sí, eso estos quedó textos. pendiente, claro. Entonces, Sí. Oye, pero esperamos pronto hacerlo. te tengo también una observación. Si haces un experimento de esos algún día y se te ocurre poner no solo en español, sino también las lecturas en maya o en náhuatl, avísame. Yo le dedico tiempo a preparar ese texto para que la voz artificial lo lea como debe ser. Porque si lo pones así tal cual, puede que lea mal, ¿no? Sí, sí, de por sí ya Sí. sí, exacto, de por sí ya el español llega a leer mal, y eso que está digamos, entonces, sí, con una lengua así peor, ¿no? Pero yo creo que si se le pone si damos con la clave de qué letra es la que va a leer para que haga tal sonido, creo que se puede hacer algo bastante decente. Y Ajá. eso sí va a ayudar a las comunidades a escuchar su voz sin el cansancio. Creo que eso les puede ser útil a ustedes, Jenny y Moy, tener ese tipo de lecturas. A ver si lo hablamos después. Perfecto. Ya no sé si tengan algo más por ahí. Pues, Yo por mi pues parte, muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieran agregar, Moy, Jenny? No, pues igual, gracias a todos por estar acá. Gracias. Muy bien, gracias por participar. Vic. Un ¿todo abrazo. bien? Gracias, Un Omid. abrazo. Gracias, Moni y a Jay. Muy Frank. Bien, yo nada más hacerles una recomendación de lectura de una autora. Hay un autor que se llama Imre Lakatos. Es filosofía de la ciencia. No es tan complicado de leer como puede pensar alguien. Hace referencia a autores como Thomas Kuhn. Después tuvo ahí un interesante intercambio con otro autor que se llama Paul Feyerabend, pero habla justamente de cómo se genera la ciencia. Al final lo que estamos viendo no es un asunto mágico de profecías y de cosas, es un asunto de análisis estadístico de la historia y es una ciencia tal cual, ¿no? La calendárica es una ciencia. Entonces, ese tipo de lecturas creo que pueden servir como para fundamentar y para no divagar tanto y no caer en cuestiones nueva era y no caer en cuestiones que realmente no aportan al entendimiento. Uno de los principios que habla este autor, Imre Lakatos, lo menciono rápido, son programas de investigación científica y la base de esto es un núcleo duro y un cinturón de protección de una idea, pero lo que habla es que si tú vas a criticar un sistema, debes de proponer algo del mismo nivel para atender las deficiencias de ese sistema. Entonces, en eso estamos nosotros, ¿no? Si vamos a hacer la crítica a un sistema, vamos a agarrar otro sistema y lo vamos a ir desmenuzando y vamos a proponer algo que realmente mejore las condiciones porque lo hemos analizado. Entonces, no se trata de hacer por hacer, sino hacer con conciencia, y de eso se trata el nahualismo también, ¿no? La práctica de conciencia, saber lo que estás haciendo y saber las implicaciones y las consecuencias que tienen. Entonces, este tipo de lecturas a mí me parecen, creo que pueden dar como cierto norte para estas lecturas que estamos haciendo,
y saber desde dónde estamos pues organizando las ideas, ¿no? Imre Lakatos, Programas de Investigación Científica, así se llama la obra. Muy bien, Maíz. Muchas gracias. Nos Saludos, vemos, pues. nos vemos, chao. Gracias, saludos.